Si no se pueden, algunos compañeros de ustedes no se pueden conectar, pues les pueden avisar de que esto se está grabando y posteriormente yo comparto el video por un enlace YouTube, como hice la vez pasada, para que puedan ver la clase por si se llegaron a perder algo o no pudieron anotar a tiempo, pues lo pueden revisar otra vez y pues anotar. Voy a compartir pantalla. Siempre les encargo con los micrófonos, chicos, ¿sí? De que si no lo van a usar, no van a usar, pues lo dejemos en silencio, ¿verdad? Y si tienen dudas, pues me levantan la mano o bien activan su micrófono y me preguntan. Vamos a esperar que cargue la pantalla y les voy a empezar a compartir este pequeño mensajito para cada uno de ustedes. Dice que si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. ¿Qué quiere decir eso? Que creo que la mayoría de ustedes, y tanto ustedes como yo, tenemos metas, tenemos objetivos en esta vida, tanto quizá académico como personal o a nivel familiar. Las metas nosotros las podemos conseguir. Podemos tener todo lo que nosotros queramos, pero siempre en el camino hay obstáculos, hay problemas, nos pasa de todo, pero no debemos de cambiar nuestra meta, sino que sí tenemos que cambiar el plan de cómo llegar a esa meta. Y es por eso que esta reflexión que les estoy diciendo ahorita es de que todas las metas que nosotros nos propongamos, objetivos, ya sea personales, familiares, lo podemos lograr. Y como les digo, en el camino van a haber muchos obstáculos, muchos problemas, pero no debemos de cambiar nuestra meta. Sí, el plan de cómo voy a llegar a esa meta, pero la meta tiene que ser la misma. Así que yo los animo a seguir adelante, a que tengan paciencia con toda esta situación que estamos pasando. Ayer me preguntaban, profe, ¿vamos a regresar a clases? Lo veo muy difícil, pero para mí, ¿verdad? Y pues algún día esperemos de que todo esto pase y no regresar a la normalidad porque va a ser muy difícil, pero por lo menos ya estar una vez más en el colegio, en nuestro mismo ambiente, en nuestra, así como era nuestra vida un poquito diaria, ¿verdad? Entonces, ánimo jóvenes, eh, echémosle ganas y cualquier cosa que yo les pueda ayudar con mucho gusto. Siempre he dicho eso, de que aparte de ser su docente o maestro, pues también soy como un amigo para ustedes, ¿verdad? No se preocupen si quieren contarme algo, háganlo, tengan la plena confianza, ¿verdad? En mi persona y pues ahí estamos para servirles. ¿Oyeron? Así que solo voy a silenciar un poquito mi teléfono. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Espero que lo tomen muy en cuenta. Vamos a ver lo que son atajos del teclado para Microsoft Word. Ese es nuestro título general. Eh, Prácticamente es de usar el teclado y hacer muchas funciones con el teclado a la hora de trabajar un procesador de palabras. En este caso, en Microsoft Word, que es el tema general que estamos trabajando. ¿Sí? Eh, Vamos a ir apuntando pues algunas combinaciones de teclado, que es el cual ustedes pueden utilizar y se van a dar cuenta que no es necesario tener el mouse a la mano y estar buscando las diferentes funciones que trae el programa o las diferentes herramientas, sino que con el teclado yo puedo hacer y deshacer un documento y un documento bien hecho, ¿verdad? Entonces, ese va a ser nuestro tema. Espero que le presten atención y se den cuenta que es muy fácil. Lo que sí es necesario es conocer cada tecla, obviamente, del teclado. ¿Por qué? Porque tengo que saber cuál es la tecla control, la tecla alt y pues las otras funciones que tiene el teclado, ¿verdad? Que espero yo que la sepan, ¿verdad? Y que la puedan, que se les quede prácticamente, porque esto es para que de verdad no solo lo leamos, lo estudiemos, sino que nos quede grabado y aplicarlo a la hora de estar trabajando algún documento, ¿verdad? Para que lo trabajemos más fácil e incluso un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a tener nuestro primer tema que dice negrita al texto seleccionado, que eso yo lo aplico presionando la tecla control más la tecla N. Y lo que hace la negrita prácticamente es resaltar mis títulos, subtítulos o palabras claves de un documento. Para eso, pues también el programa de Word ya tiene una opción o un botoncito que es una N mayúscula resaltada de negro, que es la de negrita. Eh, es fácil de encontrar, pero también tengo o puedo utilizar lo que es el teclado para aplicar esa opción, ¿verdad? Si se dan cuenta, donde dice el texto negrita, el texto seleccionado, esas dos líneas tienen negrita. ¿Sí? Si se dan cuenta, resalta más de lo que está abajo. Y es así como se trabaja la negrita, ¿verdad? Y lo aplico con control N, yo selecciono mi texto, control N, y se van a dar cuenta un cambio e identificar palabras claves, títulos, subtítulos,
y pues se le da una mejor vista al documento, carta o a lo que estemos trabajando, ¿sí? Ese es el número 1. Vamos con la siguiente, que es lo que es cursiva al texto seleccionado. Y cuando se habla de cursiva, quiere decir que pues también puedo resaltar textos, pero la única diferencia que vamos a ver ahí es que las letras se inclinan un poquito. Es un poquito que se inclinan, pero es la manera de poder resaltar el texto y llamarle cursiva, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajamos documentos formales y oficiales, comúnmente se utiliza este tipo que podemos decir, efecto de texto para resaltar las fuentes de dónde estamos sacando la información, y es ahí donde nosotros aplicamos la cursiva. Por ejemplo, escribimos un párrafo que sacamos de algún libro y tenemos que saber de qué libro, escribir de qué libro, quién es el autor. Entonces colocamos el nombre y le aplicamos cursiva y eso me identifica de que estoy sacando la información de un fuente completa, en este caso de un libro, ¿verdad? Entonces, eso es la cursiva, ¿verdad? Al texto seleccionado. Ustedes seleccionan su texto, presionan control más K y automáticamente se aplica la cursiva. Si me da tiempo, voy a hacer un ejemplo con un texto y se van a dar cuenta que todo lo que estamos viendo lo vamos a reflejar ya en la práctica, ¿verdad? Tenemos lo que es el subrayado de texto, ¿sí? Que su mismo nombre lo dice, que es subrayar el texto. Eso lo podemos utilizar igual, con palabras claves, con títulos, subtítulos, incluso si se dan cuenta donde dice control más S, eso está subrayado. Y eso es lo que hace esta función, ¿verdad? Subrayar palabras claves. Y pues yo lo aplico de esta manera, presionando control más S, ¿sí? Y pues ya el texto se me va a colocar con una línea debajo, ¿verdad? Como que si estuvieran trabajando ustedes a mano, ¿verdad? Subrayando sus palabras claves, oraciones claves, pero en computadora pues es esa función, ¿verdad? Control más S y pues me funciona bien, ¿verdad? Y los iconos que ustedes van a ver para acá, para negrita, para cursiva, para subrayado, ahí están, las herramientas ahí están, pero es importante usar el teclado también para que sea el trabajo más fácil, porque muchos dicen, no encuentro esa función, ¿dónde está esa función? Pero con el teclado las puedo encontrar más fácil e incluso las puedo aplicar, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Esto está prácticamente es fácil, solo es de aplicarlo ya a la hora de trabajar un documento, ¿verdad? Ya cuando son otros procesos, pues ahí sí quizá entra la duda. Por lo contrario, esto lo veo un poquito fácil. Vamos con el siguiente, que es copiar el texto. Una función que pues prácticamente todo el mundo la hace, de copiar y pegar, ¿verdad? Pero en este caso muchas veces pues utilizamos el mouse, clic derecho, copiar y clic derecho, pegar. Pero con el teclado también lo puedo hacer. No solo me funciona en un documento, sino que también en otras aplicaciones. ¿Sí? Entonces lo que hago es, por ejemplo, quiero copiar las dos líneas de arriba igual, pues yo selecciono mi texto, presiono control más C y la computadora ya guarda ese texto para poder pegarlo o adjuntarlo a otro lado. ¿Sí? Entonces es así como funciona esto, ¿verdad? Control más C y yo copio el texto, se guarda y lo puedo pegar o lo puedo juntar ya sea en otro documento o en el mismo documento, pero en diferente lado, ¿verdad? Así de sencillo. Ese es de copiar el texto, control más C. Tenemos lo que es cortar el texto. Lo que hace cortar el texto es un poquito similar al de copiar, solo que en cortar de una vez elimina el texto, pero lo puedo pegar o lo puedo volver a colocar en otro apartado o en otro documento. Por eso se le llama cortar. ¿Sí? Por ejemplo, tengo dos líneas y las quiero cambiar de lado, pues las selecciono, presiono control más X, que esa es la función, ¿verdad? O el atajo del teclado, se borra esas dos líneas, pero esas dos líneas yo las puedo colocar en otro lado a la hora de aplicar la siguiente función que van a ver ustedes, ¿verdad? Y eso casi se utiliza cuando pues, queremos mover líneas, queremos mover párrafos y tener la misma información, ¿verdad? Lo podemos hacer con copiar, pero con copiar siempre me va a quedar lo que está arriba o lo que está abajo, ¿verdad? Pero cortar es una función que de verdad pues, sirve, ¿verdad? Para querer mover de lugar algunos párrafos, algunas líneas, algunas oraciones, algunos textos, ¿verdad? Y lo pueden aplicar ustedes, ¿verdad? Tenemos lo que es el pegado de texto, que es pegar el texto, que es lo que yo ya copié, lo que yo ya corté, pegarlo o aplicarlo ya sea en el mismo documento o en diferente apartado o en otro documento o en otra aplicación incluso, ¿verdad? Incluso en un chat en algo de Facebook o de cualquier red social, yo lo puedo hacer dándole copiar, cortar y al final
pegar ese mismo texto, ¿verdad? La información y las palabras, las oraciones, es la misma, no cambia nada, sino porque prácticamente es como duplicar eso, ¿sí? Pero en otro lado, ¿verdad? Entonces, toda la función como, perdón, como copiar y pegar, no varía la información, o sea, no se borra, no nos va a faltar nada. Lo que sí es cierto que hay que seleccionar bien el texto que quiero copiar o cortar para después pegarlo en el siguiente, ¿verdad? Entonces tenemos esa de copiar, cortar y pegar, que es para estar movilizando contextos y todo lo demás. Tenemos esta función fácil que es imprimir el documento. Muchos pues vamos a archivo, imprimir, pero también con el teclado presionando control más P, ¿verdad? Yo puedo mandar a imprimir mi documento, donde ahí ya me pide pues si es a colores, si es en blanco y negro, escala de grises, qué tamaño de hoja, mis márgenes, si va a ser horizontal o vertical, pero esas ya son otras funciones. Pero con esa función control más P, yo puedo mandar a imprimir cualquier documento. Y esta función también cabe mencionar que la puedo utilizar en otras aplicaciones, ¿verdad? Tanto en PowerPoint, en Excel, en Publisher, en Word. A veces en los navegadores cuando tenemos información y quizá, por decirlo así, nos da pereza copiar la información, yo presiono Control P y automáticamente detecta que quiero imprimir todo lo que está en pantalla. Entonces se puede hacer. Este Control P lo puedo utilizar en varias aplicaciones, no solo en documentos, y en otras aplicaciones para tener la información pues en físico, ¿verdad? En hoja. Entonces es una función que la podemos utilizar en varias aplicaciones. Tenemos lo que es centrar el texto, que eso sí es muy importante cuando ustedes estructuran un documento, que cuando se refiere a centrar el texto quiere decir que pues voy a alinear mi texto y en este caso pues más que todos los títulos de las definiciones que nosotros tenemos es de centrarlos. Quiere decir que va a estar en el centro de la hoja, ¿verdad? Muchas veces utilizamos la barra espaciadora para darle espacio y que quede en el centro. No, sino que es seleccionando mi texto que quiero centrar, presiono control más T y mi palabra oración va a quedar en el centro de la hoja. Es así como funciona el centrado de texto. Por ejemplo, ahí donde ustedes ven donde dice centrar el texto, eso está centrado, está cabal en medio de la diapositiva, ¿verdad? Y lo hice con eso, control más T. No lo hice con barra espaciadora porque cuando utilizo la barra espaciadora, solo dando, presionando, cuando me pase a otra línea puede que se me mueva el texto. En cambio, concentrarlo directamente con esa función, no se me va a mover el texto, ¿verdad? Entonces es importante saber estas funciones y aplicarlas, que es lo más importante. Tenemos lo que es justificar el texto, ¿sí? Y acá en justificar el texto, pues voy a aclarar un poquito eso porque a veces tenemos un como mal concepto de justificar el texto, justificar los trabajos. Por ejemplo, y ahí está la función control más J. Lo que hace el justificado de texto, justificar el texto, quiere decir que todas las líneas que yo trabaje, los párrafos que yo trabaje, se van a alinear al margen de la hoja, ¿sí? Cuando, por ejemplo, les piden un trabajo, por favor, necesito que el trabajo tenga introducción y justifique su trabajo. Cuando nos referimos a justificar el trabajo texto, no quiere decir que voy a colocar el por qué estoy haciendo el trabajo, no, sino que voy a alinear mi texto o mi documento que se vea bien presentable. Porque lo que ha pasado es que cuando nosotros trabajamos textos, del lado izquierdo, como nosotros lo miramos, pues está recto. Vemos que las líneas están rectas, pero al lado derecho vemos que hay espacios en blanco, que queda todo separado. Entonces, a la hora de justificar el texto, se van a ver que tiene una mejor presentación. Y eso tienen que aplicarlo en todos los trabajos o documentos que ustedes hagan, el justificado de texto. Y se van a dar cuenta cuando yo haga un ejemplo y van a ver la diferencia en estar solo alineado a un lado o estar justificado y se van a dar cuenta que tiene una mejor vista, una mejor perspectiva. ¿Sí? Es por eso que es justificar el texto. ¿Cómo lo hago? Pues selecciono mi texto, presiono control más J y se justifica mi texto, ¿verdad? Y como les digo, para poderlo entenderlo mejor, voy a dar un ejemplo al final de esta presentación y se van a dar cuenta que todo lo que estamos viendo pues es real, se puede, no voy a utilizar el mouse, y mucho solo para seleccionar mi texto, lo contrario, todo con el teclado lo voy a hacer. Tenemos lo que es alinear a la izquierda, ¿sí? Alinear a la izquierda mi texto, eso casi no mucho se usa, pero es bueno saberlo, que es que del lado izquierdo se va a alinear mis líneas, por decirlo así. El párrafo se va a alinear solo al lado izquierdo, va a quedar a manera simétrica del margen de la hoja, mientras que en el lado derecho pues van a quedar espacios vacíos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque solo lo estamos alineando
a la izquierda. Y es control más Q, ¿vale? Que es, ¿verdad? Entonces, es así como yo puedo alinear a la izquierda. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, como no hay dudas, voy a seguir con la presentación. Tenemos lo que es alinear a la derecha ahora. Es pues lo contrario a lo de alineado a la izquierda, ¿verdad? Que prácticamente toda la parte derecha se va a alinear al margen de la hoja, ¿verdad? Quiere decir que va a quedar bien al margen, pero del lado izquierdo van a quedar espacios vacíos, ¿verdad? Entonces es importante saber diferenciar de alineado a la izquierda y derecha y el justificado, que es lo más importante a la hora de presentar un documento, ya sea en digital o lo manden impreso, ¿verdad? Bueno, ya vimos las alineaciones, lo que es centrado, justificado, alinear derecha e izquierda. También tenemos cómo guardar documentos, ¿verdad? Eso es también muy importante y pues como sugerencia, siempre que ustedes estén trabajando algún documento, siempre guárdenlo a cada rato, ¿sí? Guárdenlo a cada rato. Puede que se vaya la luz, puede que se les apague su computadora y su información o lo que hayan trabajado, pues obviamente se va a perder. Entonces tenemos acá control más G, ¿verdad? Y les va a aparecer una opción y les va a pedir, la computadora les va a preguntar dónde van a guardar su documento, ya sea en una memoria, en su computadora, ¿verdad? Entonces es importante usar eso. También tenemos la tecla que es F12, que son las teclas que están hasta arriba del teclado, ¿verdad? Una vez que ustedes presionen F12, la información se va a guardar o les va a igual lo mismo, les va a preguntar dónde quieren guardar su documento. ¿Sí? Entonces es importante que siempre tenga al tanto de estar guardando constantemente su documento para que no tengan problemas por si se va la luz, se apaga o algo, porque las computadoras no les va a decir en qué momento se apaga, al menos que sea una portátil y les dirá pues no tiene carga y se la apaga. Por lo contrario, un apagón, cualquier desperfecto, mi documento se pierde. Entonces es importante guardar documento y tenemos estas dos opciones, ¿verdad? Control más G y la tecla F2. Tenemos lo que es cerrar el documento y cerrar aplicaciones también, ¿verdad? Que es Alt más F4. Pues esto prácticamente pues, es cerrar el documento. Si en caso ustedes no han guardado su documento, pues a la hora que presionen esta función, les va a pedir siempre que lo guarden, ya sea que ustedes decidan guardarlo o no guardarlo, pues ya es decisión de cada uno. Pero tenemos ese atajo o esa opción de Alt más F4, ¿verdad? Que funciona tanto en documentos como en otras aplicaciones, ¿verdad? Entonces no lo vayan a intentar ahorita si están en computadora, porque si no van a cerrar la sesión, o si están haciendo algo y pues, o incluso para sus juegos, pues Alt más F4 se cierra automáticamente la aplicación o lo que estemos trabajando. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Muy bien. Como les digo, esto es un tema fácil, tema sencillo. Ahora sí, les voy a enseñar cómo se ve trabajándolo ya en un documento, digamos que formal. Aunque yo solo lo voy a hacer con algún párrafo, algún texto que voy a copiar y pegar de internet para que ustedes lo puedan entender. ¿Sí? Así que voy a dar un ejemplo. Voy a buscar vamos a hablar de la computadora, ¿verdad? Voy a escribir algún texto o voy a pegar algún texto para que veamos todas las funciones que pues acabamos de ver y se van a dar cuenta que no voy a utilizar el mouse y mucho solo para seleccionar mi texto, nada más. De lo contrario, no voy a usar las funciones que tiene el programa, sino que lo voy a hacer con el teclado. ¿Sí? Voy a abrir un documento en blanco. Muy bien. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo acá 3 líneas. ¿Sí? Y con esas 3 líneas yo les voy a explicar las funciones que acabamos de ver o los atajos que vamos a hacer. Vamos a colocar el título de la computadora. Ok.
Vean pues, la primera función que tenemos, o la primera opción que tenemos es la negrita. ¿Y qué es lo que hago con la negrita? Pues lo que les decía era que resalta el texto o identifico mis títulos. En este caso yo selecciono la computadora y con el teclado control más N, se dan cuenta que resalta la palabra, o en este caso el título, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy trabajando esto, ya estoy resaltando mi título. Por ejemplo, palabras claves, computador u ordenador. La selecciono, presiono control más N, y se dan cuenta, estoy resaltando mis palabras. Ahora, la cursiva, se van a dar cuenta, por ejemplo, aquí hay una palabra clave, máquina electrónica. Control más K y se dan cuenta, se inclina un poquito el texto, ¿sí? Entonces, es así como yo puedo trabajar lo que es cursiva y lo que es negrita, ¿sí? Solo voy a quitar el video de mi teléfono porque la señal está un poquito baja, ¿sí? Entonces, ya con eso, yo estoy trabajando lo que es negrita y cursiva. Ahora el subrayado es igual resaltar. Por ejemplo, el título de la computadora, control más S, y se dan cuenta que también resalta mi texto, ¿sí? Por ejemplo, computador y ordenador también, ¿sí? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ya hice un claro ejemplo de lo que es negrita, cursiva y subrayado. ¿Sí? Entonces, ahora para lo que es centrado y alineado y todo eso lo vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, la computadora, que es mi título, lo voy a centrar. Yo coloco el mouse acá, presiono control más T y ese es el centrado, ¿sí? Lo que muchos a veces hacen es de que colocar acá y empiezan con la tecla de barra espaciadora y estoy haciendo esto y eso no es correcto, sino que es control T y se dan cuenta, se alinea mi texto al centro, ¿sí? Entonces, lo que es justificado, por ejemplo, lo que les decía, y les voy a hacer un ejemplo, les voy a colocar una línea para que puedan entender un cuadrito para que puedan. Por ejemplo, si yo coloco esto recto acá, este cuadrito, y voy a colocar esto aquí, ¿sí? Ya nos queda poco tiempo, ya nos avisó que la compu. Solo cabal terminamos, ¿sí? ¿Se dan cuenta del lado izquierdo? Las líneas están al ras o están simétricamente con el margen de la hoja. Del lado derecho no. A la hora que yo le dé justificar, por ejemplo, yo dejo el mouse acá, presiono control más J, se va a alinear, ¿sí? Hoy sí va a haber una alineación más simétrica. Por ejemplo, acá miren, hoy sí queda recto acá y hoy sí queda recto acá como está. Eso es justificar, ¿sí? Para que quede bien y no queden espacios vacíos. Por ejemplo, lo que es alinear al lado izquierdo, por ejemplo, selecciono acá, voy acá, presiono control más Q y si se dan cuenta, solo se va a alinear de este lado, del lado izquierdo. Y si es alineado derecho, control más D, aquí se va a alinear del lado derecho y del lado izquierdo van a quedar espacios vacíos, ¿sí? Permítame, joven. Oye, ahí está, solo estaba entregando un mandado. Entonces, así es como yo alineo mis textos, ¿verdad? Pero lo importante acá es
el justificado, que quede mi texto tal y como es, ¿verdad? Que quede bien para una buena presentación, ¿verdad? También tenemos, y lo que habíamos dicho de guardar, que es control más G. Yo presiono control más G y me pide o me pregunta la computadora dónde quiero guardar mi archivo, ¿verdad? Entonces yo ya elijo dónde, si es una memoria, pues coloco la memoria, si es en la computadora, pues lo guardo. Y tenemos la tecla F12, y que también les va a decir dónde guardar, solo que aquí les va a aparecer de diferente manera, pero es lo mismo, ¿verdad? Guardar sus archivos y documentos, ¿verdad? Tenemos lo que es imprimir, control más P, donde yo lo presiono y automáticamente me pregunta de una vez que en qué impresora, qué tamaño de documento y todo eso, ¿verdad? Entonces, así de sencillo. Y para cerrar, dijimos Alt F4, y si no hemos guardado nuestro documento, nos va a aparecer este mensaje que nos pregunta si vamos a guardar el archivo, ¿sí? O si no, pues o no lo guardamos. Ahí ya queda a decisión de cada uno. Y como les decía, lo de imprimir, por ejemplo, yo estoy navegando acá y quiero imprimir eso, control más P, y me pide o me dice dónde puedo imprimir, ¿verdad? Así de sencillo. También Alt F4 funciona en otras aplicaciones, por ejemplo, vean, cierro el navegador, ¿verdad? Entonces, es así como se trabaja todos estos atajos, ¿verdad? Entonces, es fácil de utilizar, pero es importante aprendérselo quizá de memoria, por decirlo así, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? Gracias, Krishna, por tu mensaje. Muy amable, te lo agradezco de corazón, gracias.